El presidente está de vuelta. Está bien de salud, nos da mucho gusto. Así prometió que iba a regresar y así regresó. La tragedia nos está volviendo más fraternos, más generosos, más amorosos. Desde que inició la pandemia, estamos padeciendo a todos estos medios de comunicación un periodismo muy ramplón. El pesimismo y lo negativo tiene que ver con los corruptos. Los conservadores no están de acuerdo con la transformación, quieren seguir robando. Qué bien que el presidente ya esté recuperado. Qué lástima que el orgullo lo ha dejado sin sensibilidad para admitir la desgracia y corregir el camino. Su ego es cada vez más grande y los resultados de su gobierno cada vez más chicos. En unos días se va a cumplir un año del primer caso de COVID en México. Un año de errores reiterados que tienen a nuestro país como ejemplo mundial de lo que no se debe hacer. Lo nuevo es el desastroso plan de vacunación. Lo viejo es que las muertes siguen y los contagios siguen. Y muertes y contagios están fuera de control. Mientras el presidente dice que su estrategia es una maravilla y que no hay por qué cambiarla. Porque no hay en el mundo actualmente, o a lo mejor me equivoco, de que un país en donde se estén aplicando tantas vacunas. Pues sí se equivoca. Estamos en el lugar 69 de un total de 77 países. ¿Sabe cuál es el porcentaje de población vacunada en México? 0.57. No es ni el 1%. En Israel ya vacunaron casi al 70% de la población. En Gran Bretaña al 20%. En Estados Unidos al 15%. Y usted dirá, bueno, pues son países ricos. Sí, es cierto, tienen razón. Pero naciones como Panamá, Costa Rica, Sri Lanka, Nepal, han vacunado a más porcentaje de su población que México. Nos ganan también Argentina, Brasil, Chile. O sea, somos la economía número 15 del mundo, pero estamos en el lugar número 69 de vacunación. ¿Y por qué? Porque llevamos menos de 750,000 dosis aplicadas. En promedio, 6,686 al día. A este ritmo, México tendría vacunado al 70% de la población por ahí del año 2094. En Estados Unidos, por ejemplo, a los estadios de béisbol los volvieron centros de salud para vacunar. Aquí en México le quitan el dinero a la salud para dársela a los estadios de béisbol. Chile pone vacunas no solo en estadios y hospitales, también en escuelas, en deportivos, en plazas públicas. En 3 días, Chile aplicó 500,000 de dosis. México se tardó 1 mes para aplicar 500,000 de dosis. ¿Pero cuál es el problema? Que en México hay vacunas, pero solo en el discurso. En la vida real no hay vacunas. Nada más teníamos aseguradas las de Pfizer y Pfizer dejó de enviar durante 3 semanas. Está bien, bronca de Pfizer. Pero en el gobierno nos dijeron que ya estaban viendo otras vacunas, que ya merito iban a llegar, que ya la próxima semana. Desde hace 3 semanas nos dicen lo mismo, que ya en los próximos días, que ya la próxima semana. Estamos por cumplir 1 mes sin que llegue una sola dosis. Sputnik V aparece en color amarillo a partir del 25 al 29 de enero. El primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200,000 vacunas. Hablé con el presidente Putin y nos ofreció enviarnos vacunas, el Sputnik. Yo creo que para finales de la semana que viene empiezan a llegar esas vacunas. Y la semana próxima empiezan a llegar ya vacunas en buena cantidad. No sé si va a llegar antes la vacuna rusa que la propia vacuna de Pfizer. Hay que hacer una quiniela, no lo sabemos. Es muy probable antes de que termine la semana lleguen como 1,000,000 de dosis de AstraZeneca. Por informar, México reanuda la recepción de vacunas a partir de la próxima semana. A ver, ¿qué va a pasar en unos días? Porque son muy predecibles.
Cuando finalmente llegue algún cargamento, porque llegará algún cargamento algún día, vamos a tener un show mediático con enlaces desde la mañanera hasta el aeropuerto para decir misión cumplida. Pero ojo con esto. Hay que fijarnos cuántas vacunas van a estar llegando y cada cuándo. Porque en total necesitamos 150, 180 millones de dosis para todo el país. Y el próximo cargamento es de 600,000. Y una semana después, otras 600,000. Se escuchan muchas, pero no son nada. Necesitamos hasta 180 millones de dosis. ¿Qué se supone que ya tienen asegurado? 2 millones de Pfizer para las próximas 3 semanas, 2 millones de AstraZeneca entre febrero y marzo y 1.600.000 de COVAX también entre febrero y marzo. O sea, 5,5 millones de dosis. Repito, se necesitan 180 millones, 35 veces más. Por eso cuando se les estaba cayendo todo, la vacuna rusa, la Sputnik V, fue como oxígeno para el gobierno. Claro, primero dijeron que iban a llegar 24 millones de dosis, luego que llegarían poco a poco, luego que inicialmente serían 200,000 dosis el martes 2 de febrero. No llegó, no llegaron y siguen sin llegar. Lo de la vacuna rusa terminó exhibiendo otra vez al subsecretario Hugo López-Gatell. En agosto despreció la vacuna rusa y ahora, bueno, pues está feliz con la vacuna rusa después de que la revista The Lancet, una autoridad en el tema médico, la analizó y le dio su visto bueno. Se publicó en la revista Lancet, una muy prestigiada revista científica médica británica, el ensayo clínico fase 3 de la vacuna de Sputnik V, que es una vacuna segura y eficaz, con una eficacia de 92%. Muy prestigiada revista, así dijo. Pero en septiembre, cuando The Lancet publicó un artículo que era una paliza a la gestión de la pandemia en México, ¿sabe qué decía López-Gatell sobre The Lancet? En esta revista británica muy conocida, The Lancet, donde relatan con mucha soltura las características de la respuesta a México e incurren en francas mentiras, como decir que tenemos una política de no realizar pruebas o no rastrear contactos. No hay vacunas, esa es la realidad. Y las pocas vacunas que llegaron exhibieron a un gobierno que no da una. No habían terminado de vacunar al personal de salud y ya se las estaban poniendo a los servidores de la nación, a los operadores electorales de Morena. Pusieron vacuna a 17,000 maestros de Campeche para que regresaran a clases presenciales porque estaban en semáforo verde y a los pocos días Campeche pasó a semáforo amarillo. Adiós clases presenciales. El presidente López Obrador prometió que a finales de marzo estarán vacunados todos los adultos mayores del país. No parece que vaya a suceder. Y como ya estamos entrados en febrero y no más nada de vacunas, entonces anunciaron una plataforma para que se registraran en internet todos los adultos mayores que quieren la vacuna. Fue un fiasco total. La presentaron en la conferencia mañanera y a los 15 minutos los reporteros ya estaban diciéndole al encargado que no se podía entrar a la página. ¿Y qué decía el SAR contra la pandemia? No se desespere si hoy no lo logró hacer. Espérese 1 o 2 días, de todos modos la vacunación no va a ser esta misma semana, no se preocupe, no necesita guardar su lugar en la fila. Si le llega a ocurrir, no se angustie, inténtelo de nuevo, no sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes. Se suscitó una sobredemanda, lo cual nos da muchísimo gusto, refleja la expectativa pública, el gran entusiasmo que hay, desde luego, por ser vacunados. En México hay 15 millones de adultos mayores con miedo a la pandemia, con unas ganas enormes de vacunarse. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Jugar con ellos, jugar con su miedo, jugar con su esperanza. O sea, ¿en serio pensaron que no se iba a saturar la página? 15 millones de adultos mayores queriendo vacunarse. ¿Sabe cuántos pudieron registrarse ya varios días después? Solo 3 millones. Una quinta parte. Y el gobierno lo presumió como un logro. Al jugar con la esperanza de la gente, al jugar con el cuento de que ahí vienen ya las vacunas la próxima semana, el gobierno está comprando tiempo.
está jugando a la política porque este año hay elecciones y esa es su verdadera única prioridad. Pero la pandemia no es un juego. La pandemia no da tregua. Ya es común tener más de 1,000 muertes al día. O sea, eso el año pasado, incluso en el peor momento del año pasado, solo sucedió en 2 ocasiones. Y ahorita sucede casi diario. 1,000, 1,200, 1,500. El récord ha sido 1,800. México es hoy el país del mundo con la mayor tasa de letalidad. ¿Qué quiere decir esto? En números cerrados, que por cada 10 personas que se contagian, una se muere. Eso no pasa ni cerca en ningún lugar del planeta. El segundo lugar de letalidad tiene la mitad que México y es Perú. Además, México es el país donde más médicos han muerto de todo el mundo. Y México es el tercer lugar mundial con más fallecimientos de su población por COVID. Es una tragedia monumental. Y lo peor es que estas listas, estos datos, son los datos oficiales. Son las cifras del gobierno que hasta el momento reportan 170,000 muertes. Pero sabemos que en realidad son más de 400,000. Eso es lo que dicen las estimaciones de mortalidad en exceso que han hecho los especialistas basándose en las actas de defunción. 400,000. ¿Aprendió algo el presidente en sus 15 días aislado por el contagio? Nada. ¿Se volvió más empático con la gente que ha perdido un ser querido por la pandemia? Nada. Gozó el privilegio de ser presidente, de tener a domicilio los mejores doctores, las mejores medicinas. Se sacudió el problema y regresó como si nada. ¿Usted va a usar el cubrebocas? No. De acuerdo a lo que plantean los médicos, ya no contagio. El doctor Gatell ha reiterado también que ya las personas vacunadas tendrían que usar el cubrebocas. Aún así, usted no lo va a usar. No. Y respeto mucho al doctor Gatell. México se está quedando atrás en todo. Si la pandemia sigue así de descontrolada, si la vacunación sigue fracasando, se van a seguir saturando los panteones y los crematorios. La gente va a seguir muriendo en casa porque no encuentra camas en los hospitales ni oxígeno. La crisis económica será más profunda. El turismo, que es tan importante para el país, ¿quién va a querer venir a México así? ¿Cómo nos van a ver en el resto del mundo? Y todo por la soberbia de no querer rectificar. Mueran los que mueran. Haya la crisis que haya. Qué bueno que el presidente ya está recuperado del COVID. Lástima que tenga en terapia intensiva al país que gobierna. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos.